En los últimos años, es un lugar común decir que la pobreza disminuyó significativamente en todo el mundo, en parte por los datos que aportó el Banco Mundial y en parte por los difusores que tuvo esta información. Uno fue el psicólogo Steven Pinker, cuyos libros en general encuentro muy valiosos. El otro fue Bill Gates. Yo misma celebraba, entendiendo que Pinker estaba en lo cierto, que a nivel mundial la pobreza hubiera disminuido. ¿Es tan así? ¿Steven Pinker y Bill Gates tienen razón? ¿Hay evidencias que lleven a cuestionar o a matizar esta conclusión? En este video vamos a investigarlo, resumiendo el debate que está teniendo lugar ahora mismo. Y vamos a compartir, como siempre, la bibliografía en el primer comentario fijo, que es el lugar en donde todos ustedes pueden escribir qué les sugiere el video. En el 2011, el psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, publicó el libro Los ángeles que llevamos dentro, un extenso ensayo de más de 1000 páginas en el que sostenía que el mundo se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más pacífico. Aunque el libro trataba sobre cuestiones alejadas de su especialidad, dio el puntapié inicial para uno de los debates más interesantes del siglo XXI. El siguiente libro de Pinker, Enlightenment Now, Ilustración Ahora, es de alguna manera una continuación de Los ángeles que llevamos dentro. El mismo Pinker reconocía en una entrevista con Bill Gates, quien por cierto dijo que era su libro favorito de todos los tiempos, que la inspiración para escribir llegó cuando la gente empezó a escribirle desde disciplinas que solo conocía vagamente, diciendo, realmente es mucho mejor de lo que uno podría haber imaginado. En este libro, Pinker sumó más de 70 gráficos para sostener su tesis. Parece bastante razonable que Pinker cuestione a los intelectuales que a menudo suelen aducir que siempre todo va para peor. En el libro Ilustración Ahora, sostiene que el mundo no dejó de mejorar en los últimos 200 años, algo bastante establecido y que en líneas generales es cierto. Pero Pinker agrega algo más, que las cosas van a seguir mejorando. El tema es que la explicación de Pinker es demasiado simple para dar cuenta de la complejidad del problema. La historia comenzó cuando una infografía, que es una colección de imágenes, gráficos y textos fáciles de entender, fue respaldada por personas influyentes, entre ellas Steven Pinker y Bill Gates. En enero del 2019, cuando se estaba desarrollando el Foro Económico Mundial en Davos, una reunión que tiene lugar en Davos, Suiza, y que reúne por lo general a políticos, empresarios, periodistas e intelectuales influyentes de todo el mundo. Esta infografía había sido presentada por Max Rosser, un filósofo y economista de la Universidad de Oxford. El proyecto se denomina Nuestro Mundo en Datos y mostraba progresos que se desarrollaron en el mundo en distintas áreas en los 2 últimos siglos. Allí se decía que la proporción de personas que viven en la pobreza disminuyó del 94% en 1820 a solo el 10% en la actualidad. Naciones Unidas considera hoy que una persona es extremadamente pobre cuando vive con menos de $1.90 al día. Esto se llama Línea Internacional de Pobreza. Según las últimas estadísticas mundiales, aproximadamente 1 de cada 10 personas vive en pobreza extrema en todo el mundo. ¡Wow! La información era simple y convincente. Mientras se desarrollaba la reunión de Davos, Bill Gates reenvió el texto a Twitter que decía: "Esta es una de mis infografías favoritas. Mucha gente subestima cuánto mejoró la vida en los 2 últimos siglos". Se hicieron eco de estas cifras desde Steven Pinker hasta muchos asistentes a Davos, sacando la conclusión de que el libre mercado había sido muy bueno para todos. Un crítico de esta evaluación fue el antropólogo Jason Hickel, que publicó un artículo en el diario inglés The Guardian. Bill Gates dice que la pobreza está disminuyendo. No podría estar más equivocado. Pinker y Gates fueron aún más lejos, sostiene Hickel, diciendo que no deberíamos quejarnos por el aumento de la desigualdad cuando las mismas fuerzas que entregan una riqueza tan inmensa a los más ricos también están erradicando la pobreza ante nuestros propios ojos. Es una narrativa fuerte pero engañosa y que no representa adecuadamente la complejidad del tema. Antes de seguir, cuando en este video estamos hablando de dólar, nos referimos al dólar internacional. El PPA, siglas de paridad del poder adquisitivo, es la cantidad de unidades monetarias locales necesarias para adquirir la misma cantidad de bienes que se comprarían con $1 en Estados Unidos. Dicho de otra manera, como los países usan distintas monedas, es necesario reducir los ingresos a una moneda común y ajustar según las diferencias en el poder adquisitivo de cada país. Hickel
plantea que la infografía tiene varios problemas. Se basa en datos que nunca tuvieron la intención de describir la pobreza, sino la desigualdad en la distribución del PBI mundial, y eso solo para una gama limitada de países. No existe una investigación real que respalde las afirmaciones sobre la pobreza a largo plazo. La infografía no representa un estudio científico, sino una intervención en las redes sociales. Lo que hizo el autor es tomar estudios ya existentes y volcarlos en el gráfico. Veamos por qué eso es problemático. Los datos sobre pobreza empezaron a ser recolectados por el Banco Mundial recién en 1981, pero la infografía comienza en 1820. ¿Cómo calcularon el porcentaje entre 1820 y 1981? A partir de estimaciones del PBI per cápita. Pero esos datos no buscan medir la pobreza mundial, sino la distribución del PBI en un conjunto limitado de países. Y los de 1981 en adelante miden la pobreza muy extrema. Hickel argumenta que la infografía no debería mezclar ambas fuentes y que la corrección de este problema modificaría el gráfico. El Banco Mundial, que es la organización en la que se basó la infografía, empezó a investigar la pobreza extrema en 1979 y lo hizo más sistemáticamente desde 1990, cuando introdujo el estándar de medición, la línea internacional de pobreza de $1 por día, destinada a evaluar la pobreza extrema. Este estándar se basa en el promedio de líneas de pobreza nacionales de los 15 países más pobres del mundo y se actualiza periódicamente para reflejar cambios en el costo de vida. En base a datos del 2011, en el 2015 se actualizó a $1.90 por día. Hay que tener en cuenta que el umbral de $1.90 de pobreza extrema por día implica una dieta inadecuada y expectativa de vida más corta para todos, incluso para los niños. Pasar de vivir con menos de $1.90 por día a vivir con menos de $3.10 por día no es salir de la pobreza, sino pasar a una menos extrema. Peter Edward calculó que $7.40 por día es el mínimo necesario para tener una nutrición adecuada y una expectativa de vida normal de 70 años en todo el mundo. Estados Unidos toma $35 por día como línea de pobreza. Naciones Unidas propuso un índice multimodal que evalúa distintas dimensiones de la pobreza, pero aún no se cuenta con datos suficientes como para aplicarlo. Hickel dice que es necesario tener en cuenta distintos umbrales de pobreza, tanto en porcentajes como en números absolutos, porque un 10% de los habitantes de un país pueden ser 200.000 o 20 millones, no es lo mismo. Hoy las regiones del mundo con más pobreza extrema son África subsahariana y el sur de Asia. Según el Banco Mundial, siguiendo el parámetro de $1.90 por día, el número de personas en países en desarrollo que viven en pobreza extrema se redujo a la mitad entre 1990 y 2013. El cambio mayor ocurrió en China, donde la pobreza extrema bajó de 67% en 1990 a 2% en 2013. Hubo reducción de pobreza extrema en el sudeste de Asia y en Latinoamérica, pero el cambio fue escaso en África. La reducción de la pobreza extrema es un logro, pero es importante recordar que dejar de vivir con $1.90 por día no es salir de la pobreza. Si tomamos el umbral para una expectativa de vida normal, que es el de $7.40 por día, los avances son menos notorios, y si se analiza por región, vemos que la mayor parte de los avances ocurrieron en el este de Asia, principalmente en China. Si se elimina China de los cálculos, el nivel de pobreza extrema se mantuvo prácticamente igual entre 1990 y el 2010. Muchos salen de la pobreza extrema, pero siguen en una situación de pobreza y vulnerabilidad, viviendo con $1.90 a $3.10 por día. Algunos expertos crearon en 2010 el índice de pobreza multidimensional, que no se basa solo en el ingreso, ya que el ingreso tiene limitaciones para decirnos si una persona es pobre, y el índice de pobreza multidimensional mide privaciones en relación a salud, educación y calidad de vida, como malnutrición, falta de acceso al agua limpia y a la electricidad. El Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas del 2016 utilizó esta medición y encontró que 29% de los países en desarrollo tienen pobreza multidimensional. Son 1.500 millones de personas y otros 900 millones de personas están al límite de caer en la pobreza. Simplificando, casi la mitad de las personas que viven en los países en desarrollo están o en pobreza extrema o a punto de caer en ella. Acá estamos tomando en cuenta factores que no son el ingreso, por ejemplo, educación, salud, acceso al agua.
Lo que realmente revelan los números de la infografía, dice Hickel, es que el mundo pasó de una situación en la que la mayoría no requería de dinero a una en la que hoy la mayoría de la humanidad lucha para sobrevivir con una cantidad muy pequeña de dinero. Dice Hickel que no queda claro que en el lapso tan amplio que registra la infografía se haya registrado siempre una mejora en la vida de las personas, ya que sabemos que en los inicios de la revolución industrial el salario no les alcanzaba y no llegaron a compensar la pérdida de tierra y recursos que por supuesto fueron devorados por los colonizadores. La infografía favorita de Bill Gates toma las tropelías de la colonización y termina empaquetándolas como una feliz historia de progreso. La respuesta de Steven Pinker al artículo de Hickel considera aceptable la línea de $1,90 por día cuando es bajísima en términos de bienestar humano, incluso en relación a la pobreza extrema. Pinker cita un artículo de Ryan Bourne titulado «Los izquierdistas intentan enturbiar las aguas sobre la caída de la pobreza mundial». Bourne plantea que la línea de pobreza es irrelevante, porque la misma tendencia ocurre si se toman otras líneas, otros umbrales, y que Hickel está motivado por una agenda política marxista. El problema con este argumento es que llevaría 100 años terminar con el umbral de pobreza extrema de $1,90 por día, y más de 200 años terminar con el umbral de $7,40 por día, que es una nutrición aceptable, no wow, pero aceptable. Y eso si no ocurrieran crisis sanitarias como la del 2020, crisis económicas, crisis ecológicas, o sea, según el artículo de Woodward del 2015, si no hay grandes crisis, algo difícil de imaginar para la humanidad. Pinker cuestiona la idealización del pasado, menciona que hubo progreso en otras variables como la longevidad, la educación, los avances tecnológicos en países pobres, y plantea que Hickel y otros izquierdistas tienen una agenda política que los lleva a negar los logros del actual sistema económico. Hickel le respondió a Pinker diciendo que él no niega los avances relativos al umbral del $1,90 por día. En ese sentido, la pobreza muy extrema disminuyó, dice. Y la mayor parte de las personas que mejoraron según esta medición están en China o en el este asiático. Pero ese índice es ilustrativo para los países más pobres del mundo, no tanto para los ricos. Lo que propone Hickel es evaluar otras líneas de pobreza y otras hipótesis explicativas. La narrativa favorable respecto a la llamada política de libre mercado tiene que ver con la medida adoptada. Por otra parte, la medida de $1,90 es importante para evaluar a los países más pobres del mundo. Una línea de $7,40 es fundamental para evaluar una buena nutrición y una buena expectativa de vida. Si tomamos el umbral de $7,40 por día, disminuyó más lentamente. En 1981, 70,8% de la población mundial vivía con $7,40 por día, es decir, repito, con un mínimo para una buena nutrición y una expectativa de vida normal. Y 32 años después, en 2013, disminuyó solo 12,7% a 58,1%. En números absolutos, tomando el umbral de $7,40, la pobreza aumentó de 3.200 millones en 1981 a 4.200 millones en 2013. Recuerden que ahora no hablamos de porcentajes del total de la población, sino de cantidad de personas. Y esto obedece a que la población mundial aumentó. Siguiendo esta tendencia, como decía, deberían pasar más de 100 años, y si las cosas no cambian demasiado, para que desapareciera el umbral del $1,90 de pobreza extrema. Y deberían pasar más de 200 años para llegar al umbral de $7,40. El umbral del $1,90 es muy bajo. Actualmente 700 millones de personas viven bajo la línea de $1,90 por día. 1.500 millones no tienen alimentación adecuada para una actividad humana normal y 2.100 millones tienen malnutrición. Esto significa que el umbral del $1,90 por día es insuficiente para una buena nutrición y para una actividad humana normal. El propio Banco Mundial dice que esta es una línea muy baja para ser utilizada en los países desarrollados. Hickel menciona el argumento del filósofo Thomas Pogge. Dice que justamente porque en las últimas décadas se incrementaron los recursos en la humanidad, el hecho de que no mejoren más las cifras de pobreza lo vuelve todavía más éticamente reprochable. Como dijimos, salir del umbral del $1,90 por día no es salir de la pobreza, sino de la pobreza extrema. Hickel sostiene que quien no entiende bien este tema lee la infografía y puede pensar que hay un 10% de pobreza mundial. Al profundizar, vemos que esa es una pobreza muy extrema, algo que pocas veces se dice y que sería más adecuado tener una impresión del panorama general, sosteniendo que hay un 58% de pobreza no extrema, la del umbral de $7,40,
y que la mayor parte del progreso en la pobreza más extrema ocurrió en China. Hickel sostiene que evaluar distintos umbrales de pobreza es relevante porque en otros umbrales el descenso proporcional es menor y en algunos hay un aumento del número total de personas. Brian Bourne plantea que entre 1990 y el 2013, si se toma la línea de $10 por día, si bien en términos de porcentajes bajó, y no mucho, de 76% a 66,5%, en términos de la cantidad de habitantes aumentó de 4.000 millones a 4.800 millones, porque en ese periodo hubo 36% del incremento de la población mundial. Estos datos varían según periodo y región. Entre 1980 y 2002, en la región este de Asia y el Pacífico, la pobreza por debajo de los $7,40 diarios bajó de 98% a 88%, mientras aumentó en el resto del mundo y la pobreza por debajo de $1,90 diarios bajó de 81% a 30%. El mayor cambio, nuevamente, fue en China. En el resto del mundo, el cambio fue muy moderado. Entre el 2002 y el 2018, la pobreza por debajo del umbral del $1,90 y de $7,40 bajó en todo el mundo menos en Medio Oriente, sur de Asia y África subsahariana, donde aumentó el número absoluto de personas en situación de pobreza por debajo de $7,40 por día. La tendencia actual a la reducción de la pobreza es muy lenta si se tiene en cuenta el objetivo de terminar con ella en el 2030 y en las décadas posteriores, y me estoy refiriendo tanto a la que está por debajo del $1,90 por día como a la que está por debajo de los $7,40 por día. Como ya dijimos, pero es importante cuando decimos tantas cifras repetir algunas que queden. Según el artículo de Woodward del 2015, llevaría más de 100 años terminar con el umbral de pobreza por debajo del $1,90 y más de 200 años terminar con el umbral de pobreza que es inferior a los $7,40. Hay riesgos ecológicos y sociales que amenazan con terminar con las conquistas logradas. Por ejemplo, cambio climático, sequías, crisis económicas o la actual situación sanitaria. La pobreza extrema está principalmente en África. Por ejemplo, Nigeria tiene 87 millones de pobres y la tendencia a empeorar. La India tiene 73 millones y la tendencia a mejorar. África tiene 2/3 de la pobreza extrema del mundo y si sigue empeorando, tendrá 9/10 partes de la pobreza del mundo en el 2030, o sea, casi toda la pobreza del mundo. En el siguiente gráfico pueden ver en amarillo cómo fue evolucionando la medición por debajo del $1,90 por día entre 1981 y el 2015. A la izquierda está el número de personas. Ojo que en inglés billion es 1.000 millones y no billón. En color bordó está la evolución de la pobreza en personas que viven con un presupuesto diario que va entre el $1,90 y los $3,20 por día. En azul, entre $3,20 y $5,50 por día. En celeste, entre $5,50 y 10, que como vemos a medida que se acerca a los 10, no registra un gran movimiento a partir del 2005. Y en verde claro ven cómo evoluciona el umbral superior a $10 diarios. Hickel no niega que hubo reducción en diversos países, pero cuestiona que eso sea un mérito del libre mercado. La reducción significativa ocurrió en el este de Asia, dice, en países que no tienen políticas de libre mercado, sino una política estatal de industrialización, proteccionismo y regulación, las mismas medidas que los países occidentales utilizaron en sus periodos de consolidación industrial. Estos países liberaron el mercado de manera parcial, gradual, y regulada por el Estado. En otros países en desarrollo, esas políticas fueron descartadas. En diversos países en vías de desarrollo, desde 1980 al 2000, se implementaron políticas denominadas de libre mercado, orientadas a un ajuste estructural con presión del FMI y el Banco Mundial, para privatizar bienes públicos, desregular, eliminar los aranceles y la protección de sus industrias, vender los activos nacionales a las corporaciones del mundo rico a precios de remate, eliminar los subsidios, devaluar, haciendo que las exportaciones sean más baratas para que las compre el mundo rico, liberar el acceso a los recursos para las corporaciones extranjeras, recortar los salarios y el bienestar y asignar los ingresos nacionales al pago de la deuda. En otras palabras, eliminar las políticas nacionales desarrollistas y reorientar la renta y los activos nacionales al pago de la deuda. En esos países entre 1980 y el 2000, el número de personas que viven con menos de $7,40 por día aumentó en 1.300 millones y la
proporción aumentó de 62% a 68%. La imposición de políticas de liberalización del mercado no mejoró en ese periodo la pobreza, sino que la empeoró. Hickel responde que no idealiza el pasado y que es Pinker quien lo hace, cuando omite la evidencia histórica de que los pueblos colonizados fueron coercionados para ingresar en el mercado de trabajo mediante impuestos, restricción al acceso a la comida, desposesión y privatización de las tierras. Una representación adecuada debe incluir la evidencia relevante y debe evitar idealizar el pasado y el presente. Hickel reconoce los avances que puntualiza Pinker y el desarrollo tecnológico, pero sostiene que son temas distintos. Lo que se está debatiendo es si se logra salir de la pobreza y si los avances existentes son atribuibles a las políticas de libre mercado. En Estados Unidos, el período de 1930 a 1970 se caracterizó por la existencia de políticas sociales y el período posterior a 1980 se caracterizó por un sistema de libre mercado que buscó reducirlas. La calidad de vida mejora con las políticas de educación y salud pública, que son estrategias que las políticas de libre mercado intentaron reducir. Resulta contradictorio atribuir el mérito de un logro a una posición política que se caracteriza justamente por la oposición a las políticas que contribuyen a ese logro. Pinker en su respuesta comienza descalificando a Hickel, diciendo: no sé por qué tengo que ser yo quien defienda el consenso sobre el desarrollo económico mundial frente a un ideólogo marxista. Esto es un intento de descalificación, no un argumento. Hickel responde: si por ideólogo marxista te referís a alguien que señala que los datos de la pobreza son más complejos de lo que tu narrativa permite, entonces bueno, supongo que lo soy. Fin de la cita. Es cierto que todos los interlocutores tienen ideas políticas que influyen en sus evaluaciones, pero esta no es una razón para desestimar sus argumentos. Es necesario mantener el debate entre las distintas posiciones políticas, si no nos encerramos en una cámara de eco que impide el debate de ideas. ¿Qué pasa en los países ricos? Incluso en un país rico y relativamente igualitario como Dinamarca, los hombres de mediana edad, que están entre el 20% más pobre de la población, tienen un promedio de 9 años menos de vida que los que se encuentran entre el 20% más rico. En Dinamarca, una persona que vive con menos de $30 al día es considerada pobre, y el objetivo declarado del país es reducir la pobreza en relación con este umbral. Rosser, el filósofo y economista de Oxford que hizo la infografía, pocos días atrás publicó un trabajo en el que dice que la pobreza es un problema incluso en países ricos como Dinamarca. Si ese país establece un umbral de $30 por día, ¿por qué el resto de los países debería aceptar un umbral tan bajo? Y responde que es necesaria una línea tan baja justamente para captar qué es lo que ocurre entre los países más pobres. Sin disponer de ella, no sería posible saber que en una parte del mundo se vive en pobreza tan extrema. Es decir, que esta línea de pobreza de la ONU lo que hace es llamar la atención sobre los países más pobres del mundo, de alguna manera tratando de justificar su infografía primera. Sin embargo, dice Rosser, si solo medimos la pobreza con el umbral de $1.90 por día, al enfocarnos en un umbral que es más bajo que el que tiene el 90% de la población mundial, estamos ignorando lo que ocurre en el resto del mundo. Esto importa, la mayoría del mundo no vive en pobreza extrema, pero son todavía 1.000 millones los que viven en condición de mucha pobreza. Pritchett propuso usar líneas de pobreza más altas. La línea más baja de $1.90 se tomaría para los países más pobres. Otras líneas de 3,20, 5,50 o 7,40 dólares se usarían para países no tan pobres y así sucesivamente, hasta llegar a las líneas de pobreza de los países de ingresos más altos. Otros umbrales de medición. Los países europeos varían de 25 a 35 dólares por día. Estados Unidos tiene $35 por día de umbral de pobreza. Una encuesta sobre ingresos de una persona pobre dio que para no ser pobres necesitan $37 por día. El libro Factfulness propone 32 por día. La renta básica universal en un estudio piloto en Alemania dio $48 por día. La asistencia social básica en Alemania es de $30 por día. Considerando estas cifras, van de 25 a $50 por día. Max Rosser propone $30 por día. Vimos entonces que según la ONU, un 10% del mundo vive en situación de pobreza muy extrema actualmente. ¿Cuál es la proporción del mundo que vive en pobreza moderada? Los últimos datos que muestra Rosser señalan que 85% de la población mundial vive con menos de $30 por día. Son 6.500 millones de personas. Si tomamos una línea de pobreza más alta de $45 por día, el 92% vive en la pobreza, y usando una línea de pobreza más baja de $20 por día,
el 78% de la población mundial vive en la pobreza. Estos datos son previos a la situación extremadamente particular que vive el mundo desde el 2020 y grabo este video en el 2021, marzo. Si solo nos basáramos en la línea de pobreza extrema de la ONU, concluiríamos que casi nadie vive en situación de pobreza en los países de ingresos altos. Pero si tenemos en cuenta los umbrales que se manejan en los países ricos, también hay un número significativo de personas que viven la pobreza. Ningún país, ni siquiera los de ingresos altos, eliminó la pobreza. En este sentido, dice Rosser, no hay países desarrollados. Hay mucho trabajo para hacer para todos. En África subsahariana, aproximadamente el 40% de la población vive con menos de $1,90 por día. En todas las regiones fuera de los países de ingresos altos, más del 85% de todas las personas viven en una pobreza moderada. Los países en los que la mayoría no vive en la pobreza han dejado la pobreza muy recientemente. Hace 2 siglos la distribución global del ingreso era muy distinta. La razón por la que en Dinamarca la mayoría no vive en la pobreza es que la desigualdad económica es baja y el ingreso promedio alto. Y los ingresos medios son altos porque aumentaron progresivamente durante los 2 últimos siglos. Este desarrollo a largo plazo se llama crecimiento económico. Los ingresos medios de Dinamarca son hoy más de 20 veces más altos que en el pasado. La mayoría de las personas en todo el mundo vive en países donde el ingreso promedio es mucho más bajo que el umbral de pobreza en los países ricos, tomando el dólar internacional. El 82% de la población mundial vive en países donde el ingreso medio es inferior a $20 al día. Por eso, el crecimiento económico es tan importante para dejar atrás la pobreza. Después de 2 siglos de progreso sin precedentes contra la peor pobreza, todavía es cierto que 1 de cada 10 personas vive con menos de $1,90 por día. Y con índices de pobreza más altos, o con índices multidimensionales, la mayor parte del planeta todavía es pobre, aun cuando no se trate de pobreza extrema. Sería un error limitar nuestras acciones para erradicar la pobreza centrándonos en el umbral de los países más pobres. Esto es todo por hoy. Termino con algunas noticias parroquiales. Solo nos resta corregir y grabar el video con las respuestas a las preguntas de los Patrons. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos apoyan en Patreon. Son más necesarios que nunca y ojalá quienes puedan se sumen a esta comunidad de micromecenas. Básicamente porque queremos hablar mencionando las palabras por su nombre. Algo que no podemos hacer todavía porque nos desmonetizan los videos que tienen una innumerable cantidad de palabras, que además nunca terminamos por conocer. En un canal de filosofía es muy difícil borrar ciertas palabras justamente porque tratan temas contraintuitivos. Por eso verán que a veces uso palabras extrañas. Queremos tener la libertad de crear videos sin estos condicionamientos. Y la otra razón es que YouTube nos comunicó que se avecinan cambios de todo tipo, tributos a ser pagados a Estados Unidos y modalidades de pago para los países latinoamericanos que pueden afectar nuestro trabajo y la continuidad del canal. Si llegaron hasta aquí, gracias por la atención.